Buenas tardes, señoritas, señores alumnos. Por favor, me confirman si me están oyendo. Sí, ¿no? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Herminia? ¿Qué tal? Qué gusto. Bien. Vamos a pasar la lista para comenzar la clase, ¿ya? Azcate. Presente, profesor. Gracias. Cáceres Guaringa. Presente, profesor. Gracias, Karin. Calcín Hurtado. Presente, profesor. Gracias, Raquel. Carreño Bernal. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Carrillo de la Cruz. Presente, profesor. Gracias, Herminia. Collazos Mendoza. Buenas tardes, presente, profesor. ¿Cómo está Arturo? Condori Cárdenas. Presente, profesor. Buenas tardes, Cintia. Cueva Méndez. Buenas tardes, profesor. Presente. Gracias, Mirela. Espinosa Mendoza. Espinosa Mendoza. Espinosa Yapias. Buenas tardes, profesor. Presente. Ronald, ¿no? Sí, profesor, Ronald. Gracias. Gil Florian. Presente, profesor. Buenas tardes, Sheila. Hernández Díaz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanita. Heisen Flores. Presente, profesor. Hualpa Franco. Presente, profesor. Buenas tardes, Miriam. Huamaní Hilario. Presente, profesor. ¿Cómo está, Samuel? Machado García. Machado García. Montes Miranda. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Lisset. Quevedo Almanza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Rojas Pajuelo. Rojas Pajuelo. Silva Suárez. Profesor, buenas tardes. Ah, ya, correcto. Rojas, ya está. Silva Suárez. No hay. Tarazona Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tepe Legua. Presente, profesor. Buenas tardes. Tuce Bautista. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Santos Aspircueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, los que faltaban eran Espinosa Melesio. Presente, Espinosa. profesor. Tardes. Ok. Y Silva Suárez. Profesor, su audio está mal logrado, escribió en el chat. Perdón, no te escucho. Camila. Su audio de él está mal logrado y escribió que... ¿Quién es él? Silva Suárez. Gerson. Bueno. Ha escrito, a ver. Acá hay un WhatsApp, vamos a ver. Hualpa. Silva. Ya. Machado García Sergio. Ese no está, ¿no?
No está. Bueno, vamos a comenzar la clase, que es bastante extensa la clase de ahora. Así que no hay que perder más tiempo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, esta semana nos corresponde la semana 2, ver algo de nucleótidos, química de los nucleótidos, estructura de los ácidos nucleicos y flujo de la información y organización de la cromatina, ¿no? En base a la estructura, evidentemente, del DNA. El punto clave es la estructura del DNA, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bien, aquí nos muestra el flujo de la información genética, ¿no? La función que cumple el DNA como molécula que almacena la información genética. Y no solo la almacena, sino que también la transmite, ¿ya? Todo esto en realidad es un curso de biología molecular que se lleva. Nosotros vamos así a pasos de gigante, vamos a tratar de ver algunas pautas, ¿no?, importantes. En el primer paso nosotros observamos que el DNA como molécula almacenadora tiene la capacidad de replicarse. O sea, él genera una copia exactamente igual, ¿no?, a la progenitora o al DNA madre, como se llama, ¿no?, o paternal muchas veces también. Esta función, ¿no?, la realiza a través de la replicación o la acción, el mecanismo, una serie de reacciones. Nosotros vamos a mencionar nada más la función, ¿no?, la hace a través de la DNA polimerasa, una enzima, ¿no?, que lo que se hace, lo que se encarga es de unir los nucleótidos para formar el DNA, una copia del DNA. Vamos a verlo en el transcurso de la clase, ¿no?, a grandes rasgos, cómo se lleva a cabo esta función. Muy bien. En la transmisión, ¿no?, acá la primera que hemos visto es la de almacenamiento de la molécula de DNA, el almacenamiento de la información. Pero esta información se transmite, ¿no?, dirige, ¿no?, todas las funciones del organismo. Y el primer paso en esta transmisión es la transcripción. Aquí el DNA sirve como molde, ¿no?, la secuencia de nucleótidos del DNA sirve como molde para transcribir, ¿no?, la información a una molécula de RNA. En este proceso, también catalizado por una serie de enzimas, dentro de ellas la fundamental es la RNA polimerasa, ¿no?, se produce la síntesis de RNA. Estos RNAs, ¿no?, hay varios tipos de moléculas que cumplen diferentes funciones y dentro de ellos está el mRNA o RNA mensajero también, de ahí viene el M, ¿no? El RNA ribosomal, ¿no?, que forma parte de la estructura del ribosoma, ¿ya?, y el RNA de transcripción, ¿no?, o de transferencia, que es el RNA que lleva los aminoácidos, ¿no?, al ribosoma para la síntesis de proteína. Entonces, repito, RNA mensajero, este codifica, ¿no?, lleva la secuencia de nucleótidos que determina qué aminoácidos se van a incorporar en la proteína, ¿no? El otro, el ribosomal, conforma o forma la estructura del ribosoma, y el tRNA es el que porta o lleva, ¿no?, los aminoácidos al lugar de síntesis de proteína. El otro paso en la transmisión de la información genética es la traducción. En esta traducción, el producto es la proteína, la síntesis de proteínas, el mensaje, ¿no?, codificado en el DNA y transmitido por el RNA. Este mensaje, esta secuencia de nucleótidos, debe traducirse en una secuencia de aminoácidos. Por eso se llama traducción, porque se traduce un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos, ¿ya? Ahí hay una clave genética que la vamos a citar también más adelante, ¿ya? Estas proteínas son las moléculas ejecutoras de la función en los organismos vivos.
no hay ninguna función que no esté mediada por las proteínas, ¿no? ¿Ya? En todo aspecto. Entonces, como vamos a ver nosotros también más adelante en el desarrollo del curso, ¿no? Las enzimas, que son proteínas, juegan un rol fundamental en el metabolismo, ¿no? Y en todas las funciones, ¿no? Vamos a ir hablando en todos los aspectos de las proteínas, características, ¿no? Y las funciones que cumplen respectivamente, ¿no? Bien. Veamos la siguiente, perdón. Bien. Los ácidos nucleicos se definen como polímeros de nucleótidos, ¿no? Estos polímeros están unidos a través de enlaces fosfodiéster, ¿no? Vamos a ver la estructura del nucleótido y cómo estos enlaces fosfodiéster unen, ¿no? El oxidrilo que está en el carbono 3' con el oxidrilo que está en el carbono 5', ¿no? De los nucleótidos, ¿ya? Entonces, los nucleótidos se unen a través de enlaces fosfodiéster 5', 3', ¿no? Esta molécula, me adelanto aprovechando la figura, me parece que más adelante repito este concepto, forma una molécula, o tiene la cadena ribonucleotídica o nucleotídica, tiene una polaridad, ¿ya? Porque tiene un extremo, ¿no? Libre, 5' y otro 3', ¿ven? ¿No? Si, por ejemplo, asumimos que tenemos 10 personas, estas 10 personas se toman de la mano, ¿no? ¿Ya? Y forman en una fila, ¿no? Entonces siempre va a estar unido la mano derecha de uno con la mano izquierda del otro. Y así formamos, ¿no? El polímero, asumiendo que cada persona es un nucleótido. Uno tendrá en un lado la mano izquierda libre y el del otro extremo tendrá la mano derecha libre, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere con la polaridad en la molécula. Y esto es muy importante en la estructura del DNA, porque mientras una secuencia, ¿no? El DNA tiene 2 hebras, una va de 5' a 3', la otra va de 3' a 5', ¿ya? ¿No? Tienen polaridad opuesta, o se dice que las cadenas son antiparalelas, ¿ya? Esa es una característica. Bien, hablemos un poco del nucleótido. Ya, los nucleótidos hemos dicho que el DNA está formado o es una secuencia, ¿no? De nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, ¿no? Entonces, los nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada que es la purina o pirimidina. La vamos a ver más adelante en la estructura, ¿no? Esta base se une, ¿no? A una ribosa, a una pentosa, ¿ya? A una pentosa fundamentalmente, a través de un enlace N-glicosídico, entre un nitrógeno, ¿no? De la base nitrogenada y un oxidrilo en el carbono 1' de la pentosa. Y en el otro lado tiene el enlace fosfoéster, ¿ven? Entre un grupo fosfato, ¿sí? Que está unido al oxidrilo 5', ¿no? De la pentosa, ¿ya? Esta pentosa en los ácidos nucleicos puede ser de 2 formas. Una, como está presente acá, ¿ya? Con el oxidrilo en la posición 2', ¿ya? Y este es este es el ribonucleótido. Esta es una ribosa. Y en el caso del ADN, ¿no? Este oxígeno no está presente. Entonces, por eso se le llama desoxinucleótido. Y esos están presentes en los ácidos desoxirribonucleicos. Entonces, en el ribonucleico está como OH, el oxidrilo en el carbono 2', pero en el ADN esto no está, ¿ya? Por eso se llama desoxinucleótido, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la estructura del nucleótido. Acá tenemos la estructura de las bases nitrogenadas. Acá tenemos la adenina y la guanina, citosina, timina, uracilo. Estas son las bases principales que componen los aminoácidos, sus nombres, su nomenclatura orgánica, ya no repito acá porque ustedes conocen, ¿no? 6-aminopurina, ¿no? La posición 6 tiene un grupo amino dentro de la purina. Estas son las purinas, estas son las pirimidinas, acá tenemos, ¿no?
¿Ven? Y acá está la nomenclatura. Para el caso de la guanina, 6-oxi, acá está. Este es el carbono 6, el oxi, 2-amino, ¿no? Así se numera. Bueno, más adelante voy a dar los números, ¿no? La posición. Bueno, esta nomenclatura ustedes la manejan, no vale la pena insistir, ¿no? ¿Correcto? Aquí simplemente, ¿no? En el caso de la timina, ¿no? También se denomina, ¿no? La timina está en el 5-metiluracilo, también se denomina, porque tiene la misma estructura, ¿no? Que el uracilo, solo que tiene un metilo en la posición 5. ¿Ya? Ahí les he marcado con una flecha, ¿ya? Los grupos funcionales que tienen capacidad para formar puentes de hidrógeno, que los vamos a ver en la parte, ¿no? Más adelante, ¿no? ¿Ok? Estos grupos son importantes, repito, porque sirven para la unión de las cadenas polinucleotídicas. También existen otras bases menores que están en menor cantidad, o también se les llamaba bases raras antes porque no son muy frecuentes, ¿no? O son productos del metabolismo, están en algunos RNAs, como por ejemplo en algunos tRNAs hay estas bases, que son la inosina, pseudouridina, ¿no? La 7-metilguanosina, el tiouridina, ¿no? Son bases menores, estas están en bacteria, estas pueden estar en organismos superiores, miren, metilada, ¿no? Son bases poco frecuentes, ¿ya? Metilcitidina, metilguanina, guanosina, ¿no? Esas bases que también pueden estar presentes. El nucleósido. El nucleósido se define como la unión de la base nitrogenada con la pentosa. ¿Eh? La unión cuando se une la pentosa con la ribosa, ¿no? Se forma un nucleósido. No tiene ácido, no tiene el fosfato, no tiene el ácido fosfórico. Cuando tiene el ácido fosfórico se llama nucleótido. ¿Eh? Entonces la unión, ¿no? Para el nucleósido, ¿ya? Es entre el carbono 1 de la pentosa, 1' de la pentosa, y los nitrógenos, ¿no? El nitrógeno 1 para el caso de las pirimidinas y el 9 en el caso de las purinas. ¿Ya? Acá lo señalamos, ¿no? Acá se une en el carbono 1', en el oxidrilo del carbono 1', fue formar un enlace N-glicosídico con el nitrógeno 1 en el caso de las pirimidinas o el 9 en el caso de las purinas. Hasta acá está la forma como se enumeran, ¿no? Que en algunos casos voy a hacer referencia, ¿no? 7, 8 y 9, ¿no? Este es el 9, este se une con la ribosa. Ese es el nucleósido, ¿ya? Si se une esto, ¿ya? Y dependiendo también si es ribosa o desoxirribosa. Vamos a tener nucleósidos de ribosa, ¿no? Si se une con la ribosa, o la desoxirribosa. Recuerden que en los desoxi, este grupo oxidrilo no está presente, ¿no? Acá les voy a mostrar algunas figuras. ¿Ven? Acá tenemos desoxi, ¿no? Este es nucleótido, porque ya tiene el grupo fosfato. Este es lo que acabamos de mencionar. Si no estuviera este grupo fosfato, sería un nucleósido, ¿no? Acá está el nucleósido, ¿ve? Deoxiadenosina. Pero cuando tiene el fosfato, ya es el desoxiadenilato, porque acá no tiene el oxidrilo, por eso son desoxi. Este es para el caso de la adenina, para el caso de la guanina. Estas son las purinas, y para el caso de las pirimidinas, ¿no? Con timidina y citidina. Igual, la estructura, vean, similar, ¿no? En el caso de las pirimidinas, ¿no? El nitrógeno 6 con el oxidrilo 1', siempre el oxidrilo 1', y acá el nitrógeno 9 para el caso de las purinas. Acá otros. Estos son ribonucleótidos. Acá está el oxígeno presente, a diferencia de los anteriores que eran desoxi, estos no, estos son ribonucleótidos, ¿no? ¿Ok? Ahí está, o nucleótidos propiamente dichos, ¿no? El adenilato. El nucleósido es cuando no tiene el fosfato, como ya dijimos,
sería la adenosina, ¿no? Así como están, son nucleótidos, ¿no? El uridilato, citidilato, guanilato, adenilato, ¿no? Las nomenclaturas. Bien. También, para el caso de la ribosa, de la pentosa, ¿no? Está en la forma furanósica, ¿sí? Y también puede formar estas conformaciones, ¿no? Que también ustedes las deben conocer bien, ¿no? Sí, se forma, ¿no? Esta estructura, esta forma a manera de un sobre, digamos, ¿no? Con el C2 hacia arriba del plano, ¿no? Es el 2 endo, C2 endo. O también puede haber C3 endo y C3 exo, ¿no? Cuando está en el plano. Igual acá, endo y exo. Esto tiene que ver también con la configuración o la conformación de las moléculas de ácidos nucleicos, ¿no? Ok, estas conformaciones, ¿no? De alguna manera influyen en la conformación o en la estructura de las moléculas de ácidos nucleicos. Ven, acá también tenemos ya algunos nucleótidos de adenosina, monofosfatos, que pueden ser derivados de la hidrólisis alcalina, cuando se rompe, ¿no? El DNA. Acá son ribonucleótidos, ¿ya? Que pueden estar monofosfatados, difosfatados o trifosfatados también, ¿no? Acá hay uno cíclico, miren, la adenosina 2', 3' cíclico monofosfato, ¿no? O el AMP cíclico, que también sirve de segundo mensajero para algunas reacciones, ¿no? Vamos a mencionarlo en algún momento. Acá hay un monofosfato 3', muchos pueden derivarse de la, acá está en 5' el fosfato, observen, ¿no? Y el enlace lo pueden formar entre, ¿no? Este grupo fosfato, ¿no? Y otro acá en 5'. Bien, vamos a ver más adelante. Aquí está nuestro esqueleto covalente, ¿no? Aquí tenemos el polinucleótido, miren. ¿Ya? Acá está el enlace fosfodiéster entre el oxidrilo 3', ¿no? O del carbono 3', ¿no? Y el oxidrilos del carbono 5' de las respectivas pentosas. Este es el enlace común. En todos es 3', 5'. Este es un desoxi. Y este es una cadena de ribonucleótidos. Esta es una cadena de desoxirribonucleótidos. En ambos casos, ¿no? Enlaces 3', 5', 3', 5'. Esta es la polaridad a que me refería, ¿no? Miren, siempre si nosotros ponemos otro nucleótido acá, se va a unir 3' con el 5' del otro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un extremo, ¿no? 5', y el otro lado un extremo 3'. ¿Ya? En ambos casos, tanto para el DNA, bueno, acá está dibujado una cadena nomás, como para el RNA. ¿Ya? Este esqueleto covalente se caracteriza porque siempre vamos a tener fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, igual acá. ¿Ven? Fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa. Y estos grupos, ¿no? Se ubican al exterior de la molécula por la carga que tiene o la polaridad, ¿no? De los oxidrilos de la ribosa. Siempre están orientados hacia el exterior de la molécula. A diferencia de las bases nitrogenadas que se orientan, ¿no? Hacia el interior de la molécula. ¿Ya? ¿Ven? Se agrupan como grupos laterales, ¿no? A intervalos regulares, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esto, ¿no? El esqueleto es hidrofílico, ¿no? A pH 7, ¿no? Las cargas a pH 7 los grupos fosfatos están como negativos, cargados negativamente, ¿no? Y acá se pueden unir, a estas cargas negativas se pueden unir proteínas, metales o poliaminas, ¿no? Las cadenas de polinucleotidas, ¿no? Se unen o son reconocidas por ciertos grupos de proteínas, ¿no? O en algunos casos metales también, ¿no? Esta es una forma de escribir, ¿no? Una secuencia de nucleótidos, ¿no? Antiguamente se usaba esta forma, donde las bases, las iniciales de las bases,
se colocaban en la parte superior de una línea vertical. La línea vertical representaba el azúcar y estas líneas diagonales los enlaces fosfodiéster. ¿Ven? Acá tenemos fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa. Aquí 5' y acá el extremo 3' libre. ¿Ven? La polaridad. ¿No? También se puede representar ya más recientemente, se optó por obviar esto, por espacio probablemente, se representaba así, ¿no? O así también con los fosfatos intermedios. Y finalmente de esta manera, ¿no? ¿Okay? Simplemente con las iniciales. Ahora muchas veces solamente se ponen las iniciales, ¿no? De los nucleótidos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo se llama? Por costumbre, digamos, o por... Siempre se coloca, siempre el extremo 5' es el extremo izquierdo de la secuencia y el extremo 3' al lado derecho, ¿no? Ya por default, ¿no? Se coloca así, ¿no? Entonces, cuando tienen ustedes una secuencia determinada nucleotídica, ustedes saben que el extremo 5', salvo que le indique lo contrario, ¿no? A veces se indica lo contrario, se pone, ¿no? Cuál es el extremo 5' y cuál es el extremo 3'. ¿No? Si no hay nada, usted asume que el primero de la izquierda es el 5' y el último de la derecha es el extremo 3'. A esta secuencia, ¿no? Cuando uno conoce una secuencia de una cadena polinucleotídica, ¿no? Se le denomina estructura primaria, ¿ya? Algo similar, cuando nosotros conocemos la secuencia de aminoácidos en una proteína, le llamamos estructura primaria, ¿no? Aquí, si usted conoce la secuencia polinucleotídica, ¿no? El orden en que están estos nucleótidos, ¿no? Del extremo 5', 3', entonces usted puede decir que eso es la estructura primaria de esa secuencia o de ese DNA, o de ese fragmento de DNA. ¿Ya? Bien. Bien, las bases nitrogenadas también, ¿no? Las bases nucleotídicas, tienen que ver con la estructura, evidentemente, del DNA. Vamos a ver la estructura del DNA. Bueno, también esto es química. Las bases nitrogenadas son bases débiles. Acá le había puesto un interrogante para preguntarle a los de biología, pero ustedes deben saber qué cosa es una base débil, ¿no? Moléculas aromáticas, ¿no? Sus anillos, ¿no? Altamente conjugadas, ¿no? Y, ¿no? Presentan resonancia, una estructura, distribución electrón. Por esta resonancia, por esta alternancia de los dobles enlaces, absorben luz ultravioleta. Entonces, si nosotros queremos evidenciar la presencia de un DNA, de una molécula de DNA, ¿no? E incluso evaluar su concentración, lo podemos hacer por espectrofotometría ultravioleta, ¿no? ¿Okay? Esta resonancia de electrones también le da esa estructura planar, ¿no? El doble enlace parcial, la estructura planar, y pueden formar también interacciones, ¿no? Dipolo-dipolo, cuando se ordenan en los ácidos nucleicos, como vamos a mencionar más adelante, ¿no? Pueden tener, ¿no? Formas tautoméricas, ¿no? En forma lactam y lactín, ¿no? O si ustedes quieren el grupo ceto, los grupos cetos y los grupos, ¿no? Fenoles o alcoholes, ¿no? ¿Ok? Pueden tener estas formas. O pueden alternar incluso. ¿Ya? Eso es importante porque ahí se van a formar los puentes de hidrógeno. Bueno, esto para mencionar o lo que ya dije, ¿no? Como consecuencia de la resonancia, los nucleótidos presentan absorción en el ultravioleta a 260 nanómetros, vean, por lo general tienen los picos, ¿no? Alrededor de 260, ¿no? Acá está el coeficiente de extinción y se pueden ubicar, ¿no? O absorben, para demostrar más que nada que absorben la luz ultravioleta, ¿no? Ahí está para cada uno, el AMP, el GMP, este es adenina, monofosfato, guanina monofosfato, uridina, desoxitimidina, ¿no? Fosfato, citidin monofosfato. Bien. Y aquí nos están dando el coeficiente de extinción molar, ¿no? Para determinar.
Bien, un poco acá también, ¿no? Para hablar de las bases nitrogenadas y cómo estas van a interferir o van a dirigir un poco la estructura de la molécula del DNA, ¿no? Las bases son hidrofóbicas, ya dijimos que se orientaban hacia el interior de la molécula, ¿no? Son insolubles a pH 7. Cuando se cambia el pH, ¿no? Adquieren carga y se ponen solubles. Tengan en cuenta esto, que lo vamos a mencionar más adelante, en la denaturación del DNA. Cambiamos el pH y la molécula se denatura. Esto también, ¿no? También es importante, porque hemos dicho que las bases nitrogenadas son importantes porque ayudan a mantener la estructura del DNA, ¿no? Ellas se ubican hacia el interior de la molécula, ¿no? Y más o menos sus planos están en paralelo, o sea, uno encima de otro, más o menos, los planos de los nucleótidos, ¿no? Y entre ellas pueden interactuar, ¿no? Hacer estas interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Y esto también lo conocen ustedes, ¿no? Los electrones que están resonando pueden orientarse a una de las superficies, ¿no? Tener una carga parcial positiva, y el otro, ¿no? Que está encima de ella puede tener un dipolo negativo, ¿no? Y se forman esas interacciones, ¿no? Junto con las fuerzas de Van der Waals. Esto es importante, repito, porque ayuda a mantener, ¿no? Unidas las dos hebras de la cadena del DNA. ¿Ya? ¿Ven? Este apilamiento de las bases, ¿no? Ayuda a mantener la hidrofobicidad o las estabiliza, ¿no? Ya que son hidrofóbicas, ¿no? De las bases con el agua, y estabilizan la estructura del DNA o ADN. ¿Qué más de las bases nitrogenadas? Bueno, ya hemos visto que contienen anillos de nitrógeno y tienen grupos carbonilos y grupos amino, que también lo hemos señalado. Lo señalé en la primera figura con las flechitas, ¿no? Que eran importantes para la formación de los puentes de hidrógeno, ¿ven? ¿No? Las estructuras de los ácidos nucleicos se mantienen, ¿no? Por puentes de hidrógeno, entre justamente estos grupos amino y carboxílicos de la base nitrogenada. Esto permite la asociación, ¿no? De las hebras complementarias, ¿no? Pueden formar cadenas de 2 hebras, por lo general, aunque hay de 3 también en algún momento, a veces en el metabolismo se forman, o 4 hebras también en algún tipo de estructuras. Esto va a depender de la secuencia de nucleótidos que tengan estas hebras, ¿no? Como lo vamos a mencionar. Este apareamiento complementario, ¿no? Fue el que lo describió, más que nada, Watson y Crick, ¿no? Y fue el soporte para su modelo del DNA, de la estructura del DNA. Bien. Continuando con ya nos acercamos a analizar o ver la estructura del DNA, de la doble hebra, ¿no? Y una de las primeras bases en la que se sostiene y sirvió de base para elucidar, ¿no? La estructura del DNA de la doble hebra, ¿no? Acá en la imagen nos representa la doble hebra del DNA, la figura que hay del símbolo de la facultad, ¿no? Esta doble hebra, como repito, o esta estructura helicoidal, descrita por Watson y Crick, se soporta en base a estos postulados de Chargaff. Miren, en 1940. Él menciona que la composición de bases, ¿no? Del DNA varía con la especie. Es decir, cada especie de organismo tiene, ¿no? Su DNA con una determinada secuencia de bases, ¿no? Lo que ahora conocemos como el genoma, ¿no? El genoma humano, genoma del perro, genoma de la cabra, genoma del ave, etcétera, del pez, ¿no? Todos los organismos tienen su composición de bases, ¿no? Característica y es propia de cada especie, ¿no? En un mismo organismo, en cada persona, ¿no? Su DNA tiene la misma composición de bases. O sea, usted se saca una célula del cabello, ¿no? La composición de bases es la misma que la de una célula de piel, ¿no? De su hígado, de su cerebro, qué sé yo, de cualquier parte de su organismo,
tiene la misma composición de bases. La composición de bases no cambia con el tiempo, nutrición o medio ambiente. O sea, usted nace con un DNA y muere con ese DNA, ¿no? La composición de bases de su DNA, ¿ya? Aunque esto también hay que tomarlo con un poquito de pinza porque a veces pueden ocurrir mutaciones que vamos a mencionar más adelante. Y eso a veces ocurre con los años, ¿no? Cuando uno se envejece, tiene un cúmulo de mutaciones. Bien. Y esto es lo más importante que lo tomaron para la estructura también, ¿no? Que nos dice que en todos los DNAs, ¿no? La cantidad de adenina o la concentración de adenina es igual a la de timina y la de guanina igual a la de citosina. En otras palabras, la suma de las concentraciones o de la cantidad de adenina más guanina es igual a la de timina más citosina. Estos postulados, ¿no? Son los de Chargaff y vuelvo a repetir, esto sirve de base para la estructura que definió Watson y Crick. Este es otro antecedente también que sirvió de mucho para elucidar la estructura de los ácidos nucleicos, ¿no? Esto lo hizo Rosalind Franklin, ¿no? Con Maurice Wilkins, ¿no? En 1950, estudiando los espectros de difracción de rayos X de DNA, encontraron esta figura, ¿no? Y esto demarca que la molécula es una doble hélice, ¿no? Que presenta dos periodicidades en el eje, ¿no? Una a 3.4 Armstrong, estas de acá, y la otra, ¿no? A 34 Armstrong. ¿Ok? Eso definen Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, ¿no? Bueno, un poco la historia cuenta que Watson y Crick, o Watson visitó a Rosalind Franklin, ¿no? En su laboratorio, ella le mostró sus resultados y lo que se comenta es que cuando Watson vio esta figura, ya se imaginó la molécula del DNA, ¿no? Pero no le comentó ni le dijo nada a Rosalind, ¿no? Él se llevó la idea y después la desarrolló con Crick, ¿no? Y desarrollaron la estructura molecular del DNA, ¿no? Hay muchos comentarios respecto a ese detalle históricamente, ¿no? Bueno, en base, ¿no? a las reglas de Chargaff y a los patrones de difracción de Rosalind Franklin, Watson y Crick, ¿no? describen o proponen su modelo de la doble hélice, ¿no? para la estructura del DNA, que es el que se mantiene hasta el momento, ¿no? No ha habido, cada vez que se hacen trabajos, más bien dan soporte, ¿no? a esa estructura. Y acá tenemos nuestra molécula de la doble hélice, ¿no? Esta es la estructura del DNA o ADN, ¿no? Es una doble hélice enrollada helicoidalmente en sentido dextrógiro, ¿no? El enrollamiento es de tipo plectonémico. ¿Qué quiere decir esto? Que figurativamente, ¿no? Para separarlas tendríamos que girarlas a manera de un sacacorcho, darle vuelta para sacarlas, ¿no? Esta estructura, ¿no? Acá se muestra la periodicidad de 3.4 Armstrong, que es la distancia que hay entre una base nitrogenada y la otra, ¿no? Entre cada base hay una distancia de 3.4. Y la vuelta de toda la hélice, una vuelta de la hélice, es la 36 Armstrong, que es la otra periodicidad que se menciona en el espectro de difracción de Rosalind Franklin. ¿Ven? Entonces ellos toman como base, ¿no? toda la geometría, digamos, de la molécula para generar, ¿no? este modelo. Aquí también otra característica es que presenta una hendidura mayor, ¿no? Perdón, esta es la menor, disculpen, y esta es la hendidura mayor, como surcos, ¿no? a lo largo de toda la hebra. Una hendidura mayor, una hendidura menor. Muchas veces en estas hendiduras se alojan proteínas o se unen proteínas que reconocen determinadas secuencias de bases o estructuras, dobleces que puede presentar la molécula del DNA. Bueno, acá están los otros modelos, ¿no? la estructura,
¿no? En otros modelos. Acá se nota mejor el surco mayor y el surco menor, ¿no? Surco mayor, surco menor, y la doble hélice. Bien. Un poco de la descripción que ya hemos hecho para este es una especie de resumen, ¿no? De lo que hemos mencionado, ¿no? Cada hélice, ¿no? Es una cadena de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster, ¿no? En las que el fosfato forma un puente entre los grupos oxidrilos, ¿no? Del carbono 3' de un azúcar y del 5' del siguiente, ¿no? Recuerden que mencionamos, ¿no? Ribosa fosfato, ¿no? Entonces, el oxidrilo en el carbono 3' de un azúcar, ¿no? Viene el fosfato, ¿no? Y se une al hidróxido 5' del siguiente nucleótido, de la siguiente ribosa. Ya también dijimos que era un esqueleto hidrofílico, se orientaba hacia la parte externa de la molécula, ¿no? Y alterna lo que dijimos, ¿no? Fosfato, desoxirribosa en la parte exterior de la molécula, ¿no? Regresamos, acá está. Esta banda en azul son los enlaces fosfato, ¿no? Que están hacia el exterior, fosfato pentosa, ¿no? Ok. También lo que les mencionamos y reafirmamos acá. Las dos hélices se mantienen unidas mediante puentes o enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, ¿no? Esto que vemos acá, ¿no? Acá se forman interacciones, puentes de hidrógeno, que ayudan o contribuyen a mantener esta estructura, ¿no? Cada par de bases que, digamos así groseramente, se encuentran frente a otra, tienen una distancia que les permite formar esta interacción débil que se conoce como enlace puente de hidrógeno, ¿no? Y eso también lo deben conocer ustedes, ¿no? A pesar de que haya grupos amino y grupos carboxilo, si no están a una distancia determinada, no se puede formar el enlace puente de hidrógeno. En este modelo se ajusta la distancia para que se pueda formar el enlace puente de hidrógeno entre pares de bases. Y estas pares de bases siguen, ¿no? Siguen los datos de Chargaff, ¿no? La adenina, perdón, la adenina, ¿no? Se aparea con timina, ¿no? Y la guanina con citosina, ¿no? Para que se mantenga, ¿no? Esa constancia que la adenina, ¿no? Es igual a la de timina, la concentración de adenina es igual a la de timina y la de guanina igual a la de citosina, como lo había mencionado Chargaff en sus trabajos, ¿no? Entonces, necesariamente, para que esas concentraciones se mantengan iguales, ¿no? Tienen que unirse adenina con timina y guanina con citosina, ¿no? ¿Okay? En la estructura de la hélice regular. Y acá las tenemos, el apareamiento de bases. Miren. Acá está una de las hélices, la otra, en sentido antiparalelo que ya dijimos, una va de 5' a 3', la otra de 3' a 5', ¿no? Tenemos en la parte externa de la molécula, ¿no? Las secuencias, ¿no? Pentosa, ¿no? O desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, etcétera, ¿no? Las bases nitrogenadas se orientan hacia el interior de la molécula, son hidrofóbicas y forman enlaces puente de hidrógeno, ¿no? 2 enlaces puente de hidrógeno entre adenina y timina y 3 entre guanosina y citosina. ¿Ok? Y acá está la estructura. ¿Ven? Acá así se forman. ¿No? Así se forman los para el par, ¿no? Adenina-timina, este de acá, ¿no? 2 enlaces puente de hidrógeno. Y miren las distancias que hay entre estos dos átomos en el modelo, ¿no? Entre estos dos átomos y entre estos dos. Prácticamente, ¿no? Una distancia que mantiene uniforme, ¿no? A la secuencia. Y la distancia entre los carbonos 1' son de 11.1 Armstrong, que es ¿no? Esto que he puesto acá con flechitas rojas, para indicar que en todo lo largo de la molécula existe este diámetro de la molécula, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que fue también predicho por el modelo o por
los espectros de Rosalind Franklin. Y el otro par, ¿no? El otro apareamiento es entre citosina y guanina, ¿no? Que se une a través de 3 enlaces puentes de hidrógeno. Y vean, en todo se mantiene más o menos una distancia, ¿no? De 3 Armstrong. Y eso hace que se mantenga, ¿no? Este diámetro casi en forma uniforme. Bueno, las variaciones son muy pequeñitas y prácticamente esta es la molécula de la doble hélice. Este apareamiento permite explicar la duplicación de la información genética. Este tipo de estructura. Bien. Otro resumen de todas las cosas que ya hemos visto. Las dos hélices, ¿no? Por razones de complementariedad de bases nitrogenadas son antiparalelas, ya lo dijimos. Si no las ponemos antiparalelas, no se puede dar esta complementariedad de bases, no se ajusta. Necesariamente tienen que estar antiparalelas, ¿no? Todo eso lo estudió Watson y Crick, probaron y reprobaron su modelo, ¿no? ¿Ok? Teniendo secuencias de átomos inversos, una hélice lleva 5' hacia 3', mientras que la otra es al revés, ¿no? Una tiene 5', 3' y la otra, esto ya lo hemos dicho varias veces. Este es un resumen, vuelvo a repetir, ¿no? El apareamiento crea dos surcos, también ya mencionamos el surco mayor y el surco menor. El diámetro de la doble hélice es de 20 Armstrong, que también lo predijo Rosalind Franklin, ¿no? Y se ajusta el modelo que han planteado, se ajusta a esta geometría, ¿no? Las bases nitrogenadas están planas, son planos, perpendiculares al eje de la doble hélice, ¿no? Se apilan una sobre otra, ¿no? Una sobre otra a una distancia de 3.4 Armstrong, ¿no? Que hemos dicho que es la distancia, ¿no? Entre un nucleótido y otro, ¿ya? También mencionado en la figura de Rosalind Franklin. Y cada 10 vueltas, cada 10 bases se completa una vuelta, ¿no? Y entre una base entre una base y cuando da la vuelta completa, ¿no? La otra base que queda frente a ella, hay 34 Armstrong, ¿no? ¿Ven? 10 bases, ¿no? La altura es 33.4, ¿no? Al multiplicar, cuando da una vuelta, 10 pares de bases dan una vuelta y se produce otra periodicidad a 34 Armstrong. Completa el giro o el doblez de 360 grados. Bien. Aquí también la geometría de la estructura del DNA, de la doble hélice, ¿no? Las bases se encuentran en sus configuraciones cetónicas. Recuerden que dijimos que podían estar en forma cetónica o en forma enólica, ¿no? Generalmente están en forma cetónica, para que pueda, ¿no?, ejercerse el apareamiento entre adenina, timina y guanina, citosina. Recuerden que uno tiene que dar el hidrógeno y el otro aceptarlo, ¿no? Y el anillo de furanosa, que también mencionamos anteriormente, cuando vimos la estructura del nucleótido, ¿no?, se encuentra en el carbono C2' en conformación endo. Y finalmente no hay restricción alguna para la secuencia de bases, ¿no? En la cadena polinucleotídica, la secuencia, ¿no?, el orden en que están puede ser cualquiera. Y eso le da, como vamos a mencionar más adelante, la capacidad para generar mucha información, ¿no?, y para almacenar también bastante información. Acá vamos a tratar de explicar la replicación del DNA, cómo el DNA puede replicarse, ¿no? Las dos hebras no son iguales, cada una de estas. Esta es la hebra progenitora, la que está en azul, ¿sí? Y no son iguales, son complementarias. Porque recuerden que si en una tiene adenina, en la otra debe tener timina, ¿no? Y si esta tiene citosina acá, en la otra debe tener, ¿no?, guanina. Entonces, no, la secuencia no es igual.
es complementaria. Una hebra con la otra es complementaria, ¿no? Estos dúplex se mantienen unidos por puentes de hidrógenos entre las bases complementarias, que ya los mencionamos, ¿no? Y también las interacciones de apilamiento de bases. Acá se nota muy bien, ¿no?, cómo las bases nitrogenadas se orientan hacia el interior de la molécula, están una sobre otra, hay un pequeño giro evidentemente, ¿no?, pero se encuentran una sobre otra. A esto se le llama el apilamiento de base, ¿no? Y acá esto puede estar cargado positivamente, este plano de acá negativamente, esto positivamente, y acá hay una interacción, ¿sí? ¿Ok? Igual para todos. Entonces, toda esa estructura, ¿no?, ayuda o contribuye a mantener o darle estabilidad a las dos hebras, ¿no? Porque fíjense, entre las dos hebras no hay enlaces covalentes, ¿no? Son interacciones débiles, todas, ¿no?, para mantener unidas las dos secuencias o las dos cadenas, ¿no? ¿Okay? Este apilamiento no es específico, ¿no? No necesariamente sigue una secuencia, se da por las propiedades de los nucleótidos o de las bases nitrogenadas, ¿no? No es específico, pero como dijimos, ¿no?, le da estabilidad a la molécula, ¿no? La complementariedad sí se atribuye a las puentes de hidrógenos entre los pares de bases. Siempre se va a parear, ¿no?, adenina, timina y guanina, citosina. Este modelo ha sido probado y reprobado y como les decía, cada trabajo más bien contribuye, ¿no?, a reafirmar la existencia de esta estructura, ¿no? Trabajos con polimerasas, degradación. Las polimerasas son unas enzimas que degradan el DNA, ¿no? Y análisis de rayos X, repito, han ayudado o contribuido, ¿no?, a reforzar la existencia de este modelo, la trascendencia. Pero una de las cosas más importantes es que este modelo permite explicar la transmisión o la replicación de la molécula del DNA. Como vemos acá en la figura, ¿no?, este es el esqueleto celeste, es de la molécula progenitora, ¿ya? En un momento determinado, bajo señales determinadas, en una época determinada, ¿no?, este DNA se abre la doble hélice, hay enzimas, proteínas que contribuyen, ¿no?, a aperturar, ¿no? Hay sitios donde es más fácil abrir el DNA, ¿no?, y enzimas los llegan a abrir. Y cada una de estas hebras progenitoras sirve de molde para la síntesis de la hebra hija, que en este caso está signada con el color rojo. Entonces, la celeste sirve de molde, ¿no? Hay una enzima, ¿no?, que une estos nucleótidos. En el caso del DNA es la DNA polimerasa, y otras enzimas, estoy mencionando solamente la responsable de la unión de los nucleótidos, ¿no? Tiene un sentido, ¿no?, la replicación, como son antiparalelas, ¿no? La replicación siempre va en sentido 5', 3', ¿no? Y evidentemente, como son antiparalelas, una crece en sentido arriba y la otra crece en sentido de abajo hacia arriba, ¿ya? Eso todo se ve en un curso especial donde se trata todas las partes trascendentes o importantes de la replicación. Bien, también acá otras cosas importantes respecto a este modelo. ¿Ya? Se dice que la replicación es semiconservativa, ¿no? Ya vimos la complementariedad, ¿no?, surgir en la replicación que acabo de explicarles, ¿no? Y esta es una replicación semiconservativa. ¿Por qué se llama semiconservativa? Porque en las moléculas hijas hay una hebra correspondiente a la hebra progenitora y una recién sintetizada. Siempre va a ocurrir eso, ¿no? Se abre el DNA, ¿no?, y como cada hebra sirve de molde, en la hebra hija o en las hebras hijas, en la doble hélice hija, va a haber una que corresponde a la progenitora y una nueva recién sintetizada. Por eso se denomina semiconservativa.
Bueno, esto ya les expliqué, ¿no? Que se abre y cada una sirve de molde para la nueva hélice, ¿no? Siguiendo evidentemente el apareamiento de las bases nitrogenadas. Muy bien. La mutación no es otra cosa que un cambio en la secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Estas mutaciones, que podría ser algún tema de seminario, porque hay muchas cosas que hablar acá, en todo aspecto, ¿no? Estas mutaciones, repito, pueden ocurrir incluso hasta por azar, por errores, ¿no? Se puede incorporar, en lugar de formar el par adenina-timina, se puede formar el adenina citosina, por decir, ¿no? ¿Ok? Y ya cambió, ¿no?, el mensaje. Cuando esa hebra se replica, cambió totalmente. Más adelante les voy a presentar algún modelo, ¿no?, de este tipo de mutación. Pero en general, ¿no?, la mutación es el cambio de la secuencia, ¿no?, de las bases nitrogenadas, ¿no? Bien, perdón. Bueno, como no hay ninguna restricción para las bases nitrogenadas, la secuencia puede ser cualquiera, dijimos, ¿no? Esto le proporciona también una gran variabilidad para poder ser el material hereditario, ¿no? O sea, cualquier secuencia se puede formar, digamos, ¿no?, para componer el material hereditario. Bien, este modelo también, el de Watson y Crick, sugiere que haya un código, ¿no?, un código o un diccionario, si vale la pena mencionar, para traducir el mensaje que está en la secuencia nucleotídica con los aminoácidos en la proteína, ¿no? Se necesita un código, una clave que después la vamos a mencionar, ¿no? Ellos, Watson y Crick, postularon que tenía que haber, ¿no?, algún código genético, ¿no?, algún diccionario que permita traducir estas dos informaciones, ¿no? Acuérdense que en el DNA hay una información que es una secuencia nucleotídica y en la proteína hay otra información que son los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos, ¿no? Y también, ¿no?, también postularon que debería haber un adaptador, ¿no?, un adaptador, un traductor, si vale el término, que ligue los dos, ¿no?, lenguajes o las dos claves, ¿no?, que también la descubrieron más adelante, ¿no? Por este trabajo, Watson y Crick recibieron el premio Nobel. Bien. Algunas implicaciones, ¿no?, de las implicaciones genéticas del modelo, ¿no? Evidentemente la reactividad de las bases, ¿no?, y la estructura explican, ¿no?, la acción de los mutágenos químicos, ¿no? ¿Sí? Las tautomerías de las bases también, ¿no?, permite explicar las tasas de mutación espontánea que pueden ocurrir, ¿no? Miren acá, en este esquema, este es el par normal, ¿sí?, el par timina-adenina, ¿sí? ¿Ok? Pero, este es el normal, si una timina, ¿no?, está en la forma enólica, ya no se puede aparear con la adenina, sino se aparea con la guanina. Miren, acá está. Y puede formar los tres enlaces, simplemente porque está en la forma enólica. Y ya se produjo la mutación. Este par, que debía ser, ¿no?, adenina-timina, se convierte en timina-guanina. Ya cambió, ¿no? Y si esto es una secuencia nucleotídica, ¿no?, ya se pudo cambiar. Entonces, productos químicos que generen esta posición, ¿no?, son mutágenos. Aquí también, esta es otra, miren, la formación de las 6-O6-metilguanina, ¿no? Esto por agentes alquilantes, compuestos químicos que metilan, ¿no? Puede metilarse la guanina, ¿no? Esta es una lesión bastante común y altamente mutagénica, ¿ven? La formación de este compuesto, de este nucleótido, ¿no? Este es el par normal, ¿no?, guanina-citosina, ¿sí? Pero si la guanina es metilada, ¿ya?, en esta posición, ya no se puede unir a la citosina y se une con la timina y ya se produjo la mutación. ¿Se dan cuenta? ¿Okay?
También desaminaciones, ¿no? Depuraciones, dímeros de pirimidina generados por la luz ultravioleta son agentes mutágenos, ¿no? Todos estos son agentes mutágenos, ¿no? Que cambian, ¿no?, el apareamiento de bases y se ubica una base en lugar de otra. Bien. Vemos acá que el DNA puede existir en formas diferentes, ¿no? Es flexible, no es una molécula rígida, ¿no? Está compuesta, está mantenida por interacciones débiles, ¿no? Estas diferentes formas son desviaciones de la doble hélice de Watson y Crick, ¿no? Por ejemplo, una fluctuación térmica, variaciones en la temperatura, puede producir dobleces en la molécula, ¿no? Estiramientos, ¿no? La molécula ya no guarda la periodicidad que hemos descrito o la geometría, sino se estira, ¿no? Si nosotros vamos a replicar la molécula, se producen desapareamientos. Acuérdense que para la replicación las dos hebras tienen que separarse, ¿no? Y esto crea tensiones, ¿no? Y se estira la molécula, ¿no? Muchas de ellas ocurren naturalmente, ¿no? Si vamos a replicar, como decía, tiene que desaparearse la doble hebra, abrirse la molécula para que pueda, ¿no?, replicarse. Esto se llama o se denomina el metabolismo del DNA. O sea, en el metabolismo del DNA, ¿no?, para cumplir con sus funciones, pueden ocurrir estos cambios en la estructura del DNA, ¿no? Estas formas flexibles no afectan la complementariedad de las hebras, ¿no? No afectan tampoco el sentido antiparalelo, ¿no?, ni el apareamiento de bases. Son simplemente cambios en la estructura de la doble hélice, pero no afectan su secuencia. También estas variaciones implican el libre giro, y esto también lo conocen ustedes, ¿no?, las diferentes conformaciones, ¿no? Acá tenemos una ribosa unida a dos grupos fosfatos, y miren todos los posibles giros que pueden haber, ¿no? Este es entre el fosfato y este es el carbono 5', puede haber giro en el oxígeno, que está en el carbono 5', ¿no? Entre el oxígeno, ¿no?, y el carbono 5' también puede haber, ¿no? Acá también, ¿no? Todo donde hay enlaces simples entre la base y la ribosa también puede haber giros, y esto produce cambios conformacionales, ¿no?, que le dan esa elasticidad a la molécula, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, esto se genera por el enlace simple, ¿no? Ahí está, entre los carbonos que les acabo de mencionar, ¿no? Entre el carbono 5' y 3', que está acá, creo, no, acá, ¿no? Estos, ¿no?, con el contiguo. Entonces, todas estas rotaciones, posibles rotaciones, ¿no?, le dan esa elasticidad o cambios o variaciones en la estructura de la doble hélice. También estos libres giros entre la base nitrogenada y la ribosa, o la desoxirribosa, perdón. Miren, tenemos la sin-adenosina, la anti-adenosina, la anti-citidina, ¿no? Todos esos cambios que pueden haber. Estas variaciones, ¿no? Si esto está al lado externo y esto está al lado interno, si estos grupos están comprometidos, ¿no?, en la formación del enlace puente de hidrógeno, si se gira hacia el interior ya no se pueden formar, ¿no? O viceversa acá, ¿no?, también, ¿sí? Entonces, por interferencia estérica, ¿ven? Purina y pirimidina se restringen, ¿no?, a dos posibles conformaciones respecto a la ribosa, sin y anti. En las pirimidinas, ¿no?, generalmente la antipirimidina, ¿no?, por la interferencia entre el oxígeno carbonílico y el carbono C2 de la pentosa, como ya dije. Este oxígeno, ¿no?, es más, o sea, repele, ¿no?, a la posible carga, ¿no?, del
la molécula. Acá está, ¿no? Este azúcar, ¿no?, que tiene bastantes oxígenos, ¿no?, hace que la molécula tienda, este grupo carbono-carbonilo, tienda hacia el otro lado y no hacia el interior. Estas son las posiciones restringidas. Bueno, aquí también unas variaciones, unas variaciones de la estructura del DNA. Estas son ya un poco artificiales, si vale término, o debido a determinadas secuencias, ¿no? El modelo descrito por Watson y Crick, ¿no?, se basa en estudios, ¿no?, que se hacen en DNAs hidratados, ¿no?, y se le denomina la forma B o ADN-B. Esta es la que describen Watson y Crick, ¿ya?, y es la que tiene mayor interés biológico y se toma como referencia, ¿no?, para todo, ¿no?, el metabolismo o el estudio del DNA, ¿no?, incluso las interacciones con las proteínas nucleares. Bien, aquí ven el ADN-B, este que estamos mencionando, ¿no?, en disolución al 92% de humedad, se encuentran en soluciones con baja fuerza iónica. Es la más estable, ¿no?, ¿ah?, y es la referencial para los estudios del DNA. Se asume esta estructura del DNA tipo B. Veamos qué otras formas hay. Aquí está. Además de la forma B, ¿no?, hay otras estructuras, ¿no? El ADN-A. Este es un poco más deshidratado, requiere de algunos iones, sodio, potasio o cesio, y su geometría, en lugar de presentar 10 pares de base por vuelta, presenta 11 pares de vuelta. Su diámetro ya no es 20 Armstrongs, sino 23 Armstrongs, un poco más gruesa el diámetro de la alfa hélice, de la doble hélice. Presenta una estructura parecida a los híbridos de ADN-ARN. Estos también se pueden formar, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y en regiones de autoapareamiento del ARN con el ARN. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, se está transcribiendo un gen, ¿no?, cuando se transcribe un gen, se forma un híbrido de ADN y ARN. Estos híbridos pueden tener esta estructura A. Igual, como vamos a ver más adelante, el ARN es una molécula de una hebra, pero se dobla y entre sus regiones de complementariedad pueden formar, ¿no?, un apareamiento y formar este tipo de hélice también. Lo vamos a ver un poquito más adelante con la ilustración. Y la otra forma también que se ha observado, o que se observa, es la forma Z. O sea, tenemos ADN B, A y Z. El esqueleto tiene una apariencia de zigzag, ¿no? No helicoidal, sino como zigzag, más o menos. De ahí viene la forma Z. ¿Ven? Tiene 12 pares de base por giro, más ancha, ¿no? Las vueltas, ¿no?, 18 Armstrong de diámetro, y generalmente se da cuando hay secuencias de predominio purina-purina, purina-purina, purina-purina alternantes, ¿no? ¿Okay? O presencia, ¿no?, de estas bases guanina-citosina o 5-metilcitosina-guanina. Ya mencionamos esta cómo se formaba, ¿no? Estas tienden a formar, ¿no?, DNA-Z. Las purinas en esta conformación tienen la conformación sin que hemos mencionado. Y el surco mayor apenas si se nota. El surco menor es estrecho y profundo más bien, ¿no? Ven cómo cambia la estructura, ¿no?, de la molécula. Aquí les he puesto una figura. Este es el DNA A. Este es el DNA B, el estándar, el de Watson y Crick, y este es el DNA Z. ¿Ven? Esa estructura en forma de Z. Y aquí en un resumen más o menos la geometría, ¿no? El sentido de la hélice es a la derecha, el de la forma Z es a la izquierda, el diámetro de la hélice,
26 Armstrong, 20, 18. Los pares de bases por vuelta, la forma A, 11, acá en promedio 15, en Z 12. La altura del par de bases en la hélice, acá 2.6 Armstrong, 3.4 Armstrong, 37 Armstrong. ¿Y así? El azúcar endo, C3 endo, miren, la A, aquí es C2 endo la estructura, ¿no? Y aquí la conformación del enlace glicosídico, anti y anti para pirimidinas y purinas. Sin para pirimidinas, sin para purinas, anti para pirimidinas. Es la posición de la base nitrógena respecto a la ribosa. Bueno, no se conoce si existe la forma A en la célula, pero sí hay evidencia de la forma Z en procariotes, ¿no? Y eucariotes. Puede ser que en la regulación o recombinación genética se puedan encontrar este tipo de estructuras también, en el metabolismo de los DNAs. Bien, acá también hay otras formas que se pueden producir, otros arreglos, digamos, de la molécula, dependiendo de su secuencia de bases, ¿no? ¿Okay? Si hay, ¿no? Si 4 o más adeninas aparecen simultáneamente, ¿no? La doble hélice sufre un doblez, se dobla, ¿no? Alrededor de 18 grados. Esta es una señal para que se unan proteínas, ciertas proteínas en esa secuencia. Se dobla la molécula y ahí es reconocida, ¿no? Por determinadas proteínas. Muchas de estas cosas son señales para la unión de proteínas. Algunas secuencias adoptan estructuras particulares como estas que estamos viendo acá, ¿ya? Estos se han observado en cromosomas grandes, ¿no? Y afectan la función y el metabolismo de los segmentos del DNA, ¿no? Como les decía, estos sirven de señales para que se unan proteínas, enzimas y se produzca el metabolismo del DNA. Aquí vemos esta estructura, ¿no? Ella misma se puede doblar, y como sus secuencias al doblarse son complementarias, forman esta estructura que se denomina hairpin, ¿no? Que en inglés significa un bucle, un rulo, algo por el estilo, ¿no? Esta otra con regiones palindrómicas, ¿no? Estas regiones palindrómicas se leen en un sentido y en el otro igual. Vean, TTAG, CAC, acá también, TTAC, GCAC, ¿no? ¿Okay? Y estas pueden formar, ¿no? Este tipo de estructuras. ¿Okay? Estas secuencias palindrómicas, ¿no? O similitudes, ¿no? De imágenes especulares, ¿no? Pueden formar estos dobleces. Esta es una estructura cruciforme y también es una señal para la unión de proteínas, ¿no? O para detener también, ¿no? El metabolismo, si hay algunas enzimas que están recorriendo. Las enzimas se movilizan, se desplazan a través de estas secuencias nucleotídicas. Entonces es como ponerle un alto ahí, por decir, ¿no? O muchas veces son señales de reconocimiento para las proteínas del metabolismo del DNA. Bien, habíamos mencionado también que se podían formar hélices de 2 hebras, que es la del que hemos visto, la del DNA, pero también se pueden formar, ¿no? Secuencias de 3 y 4 hebras, ¿no? O cadenas de 3 y 4 hebras, ¿no? Estas aparecen, ¿no? En algún momento en el metabolismo, cuando el DNA va a comenzar, ¿no? O para la regulación, en la replicación, recombinación o transcripción. Se pueden formar este tipo de estructuras, ¿no? Aquí vemos cómo el apareamiento normal, y acá se aparea otro nucleótido que puede estar seguido, ¿no? Y formar 3 grupos o 3 cadenas, ¿no? Por la posición de este nitrógeno, ¿no? Igual acá, el apareamiento normal, 3, ¿no? Entre citosina y guanina, y acá, ¿no?
la formación de otra cadena. Estas posiciones se conocen, acá están las posiciones de los enlaces que se pueden formar, ¿no? Estas posiciones se denominan, ¿no?, posiciones o apareamientos de Husting. ¿Quién los estudió, ¿no?, y se pueden observar? Acá tienen, ¿ven? ¿No? Los triples se forman cuando hay secuencias de solo pirimidinas o solo purinas. Si en una secuencia hay solo, aquí que tenemos timina, citosina, timina, citosina, timina, citosina, timina, citosina, puras pirimidinas. Evidentemente en la otra hay puras purinas, ¿no? Adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, guanina, todos pirimidinas, ¿no? En la otra, ¿no? Miren este doblez que hay, ¿no? Es una molécula, una doble hélice, y acá se forma la triple hélice, ¿ven? ¿No? Se forma el doblez, se produce la triple hélice. Esto puede darse. Acá hay un doblez también cuando hay varias A's, ¿recuerdan que mencionamos? ¿Eh? ¿No? Entonces, estas son estructuras que se producen en el metabolismo, que no son comunes, se producen ante señales determinadas, ¿no? Y que son diferentes a la estructura de Watson y Crick, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, en este caso, este triplex que tiene una hebra de dos hebras de pirimidinas, de purinas, perdón, dos hebras de purina y una de pirimidina, ¿no? Ahí está. Algunos tienen dos de pirimidina y una hebra, ¿no?, de purina. Otros dos de purina y una de pirimidina. ¿Qué es esta? Pirimidina, dos de pirimidina y una de purina. Forma la doble hélice, triple hélice, perdón. Repito, muchas de estas son señales, ¿no? También pueden aparearse para formarse 4 hebras y formar un tetraplex. Esto ocurre en secuencias artificiales cuando hay, ¿no?, una alta proporción de guanina, ¿no? Aquí, por ejemplo, guanina, 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 ¿no? Esto es factible que se forme, ¿no?, esa estructura de 4 hebras. Se cree también que el cuádruplex o telomérico serviría para proteger los extremos cromosomas. Los extremos de los cromosomas, los extremos de las moléculas del DNA pueden ser susceptibles de ser degradados, ¿no?, o desaparearse, por decir, ¿no? Imagínense qué es lo que ocurre con una soga trenzada, esas que conocemos de nuestros campesinos, ¿no? Tiende a desenrollarse por el extremo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Se le hace un nudo, ¿no?, cuando queremos que preserve, ¿no?, esa torsión, ¿no? ¿Ok? Le hacemos un nudo y ya no se separan las hebras, ¿no? Algo así es esta secuencia telomérica. Forma una estructura al final, ¿no?, de los cromosomas, ¿no?, que es muy rica en esta presencia de estas guaninas, ¿no? Y esa estructura de 4 hélices sirve como un nudo para que no pueda degradarse, ¿no? Y le da más estabilidad. ¿Ven? ¿No? En el plano 4 guaninas, pero estas están unidas, ¿no?, a más polinucleótidos, ¿no? Y se forma la estructura en tetraplex, ¿no? Acá está también, ¿no?, las 4 hebras, ¿no? Y estas pueden ser paralelas o antiparalelas, ¿no? Evidentemente estos siguen secuencias, todas pueden ir en un mismo sentido, 3', 5', o una en 5', otra 3', y así viceversa. Bien, también se produce el superenrollamiento en la doble hebra. Este es un cromosoma, ¿no?, de una bacteria, ¿no?, una secuencia en el cual, miren, ¿no?, esta es la forma estirada y esta es la forma superenrollada. Miren, superenrollada, ¿no?, que se aprecia. Esto lo hace con el propósito, bueno, de acá hace una serie de proteínas también,
¿ya? Se empaca el DNA, se protege en determinado momento. En otros momentos se tiene que desplegar. Aquí lo vemos mejor, este superenrollamiento o este empacamiento en la formación de los cromosomas. Esta es la secuencia de la estructura del DNA que acabamos de ver, ¿no? Para la formación de los cromosomas, ¿no? Se une a proteínas, ¿no? Proteínas básicas que se denominan histonas, ¿no? Forman una especie de secuencias, ¿no? ¿Okay? Esto se sigue empacando, se sigue enrollando, forman las fibras de 30 nanómetros, estas estructuras, ¿no? Del DNA súper enrollado con proteínas, ¿no? Forman asas, el súper enrollamiento, después forman, ¿no? Rosetas, todavía se sigue enrollando y este es el cromosoma. Esto forma los cromosomas que hemos visto, que lo han visto ustedes probablemente en su curso de biología, ¿no? Y esto tiende a formarse y en determinado momento, ¿no? También se desarma o se deforma, ¿no? Está en un ciclo, porque cuando tiene que replicarse este cromosoma, ¿no? Tiene que desenrollarse todo esto, se descompone la cromatina, ¿no? Acá está la cromatina sellada, súper enrollada, ¿no? Pero hay momentos en que el DNA tiene que desenrollarse, desempacarse, ¿no? Cuando tiene que replicarse, ¿sí? En la etapa de replicación se desenrolla y después se empacan, ¿no? En la división celular se observa este fenómeno que ustedes deben haberlo estudiado. Entonces, todos estos aspectos o cambios, ¿no? En la estructura de la molécula del DNA se producen en el interior de la célula, ¿no? Acá también ocurre un superenrollamiento. Miren, acá está ocurriendo la transcripción, ¿no? La transcripción de la molécula del DNA. El DNA tiene que abrirse. ¿Para qué? Para dejar, ¿no? Libre esta hebra que va a servir de molde para la síntesis, en este caso, del RNA. La enzima responsable de esto, miren el tamaño de la proteína, ¿no? Es la RNA polimerasa. Ella va uniendo nucleótidos, ¿no? Ribonucleótidos, tomando como molde o plantilla la molécula del DNA y sintetiza la molécula de RNA que aparece acá en verde. ¿Okay? Entonces acá tiene que abrirse. Cuando esta molécula se abre, crea tensión en la parte de arriba y se produce superenrollamiento. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿No? Es como cuando queremos abrir nosotros una soga por en medio, ¿no? Va a crear tensión y se da vuelta, ¿no? O se superenrolla a los extremos y está fijo. Ahí está, superenrollamiento en los extremos porque estamos abriendo una molécula, ¿no? Enrollada en espiral, ¿sí? Entonces, por eso decía, esto ocurre en el metabolismo, ¿no? Del DNA, y esta es parte de su metabolismo. Bien. Vamos a hablar ahora un poco acerca del RNA. Ya mencionamos cómo se sintetiza brevemente. Repito, esto es bastante largo. Y el RNA es el producto de la transcripción del DNA por las RNA polimerasas que acabamos de verlo en la figura pasada, ¿no? Aquí el RNA, también ya hemos dicho, contiene ribosa, no desoxirribosa. Acuérdense el oxidrilo en la posición 2', ¿no? Y tiene uracilo en lugar de timina, ¿no? No tiene timina. Normalmente puede ser que haya por ahí alguna. Normalmente no tiene timina, tiene uracilo, ¿no? Que se une a la adenina o se aparea, ¿no? O se copia a partir de la adenina, ¿no? Generalmente es una hebra, aunque como vamos a ver puede sufrir dobleces y esa misma hebra formar, ¿no? Un apareamiento de bases, una región con doble hélice. Ok, hay 3 tipos de RNA que también lo mencionamos en la primera diapositiva, ¿no? Los mRNAs que codifican para cadenas polipeptídicas, ¿no? Para las proteínas, ¿no? El tRNA que lleva los aminoácidos a los ribosomas
para la síntesis de proteína, y los RNA ribosomales que forman parte de la estructura del ribosoma, asociado a proteínas. Ahí tenemos una molécula de RNA. Se observan también, ¿no?, una estructura tridimensional, ¿no? Tiene unos ciertos dobleces, una forma helicoidal, ¿no?, pero es una sola hebra. Puede presentar diferentes formas porque cumple diferentes funciones y en cada una de ellas puede adoptar estructuras diferentes, ¿no? Ya dijimos que es producto de la transcripción, ¿no? Forma una hélice a la derecha, y esto se da por el apilamiento de bases que ya le hemos descrito, que es más fuerte cuando hay dos purinas, una purina encima de otra. Bueno, estas estructuras son muy importantes, ¿no? Y acá, evidentemente, la interacción fuerte, ya que no se producen enlaces puentes de hidrógeno para esta hélice, ¿no? El apilamiento de bases es la interacción fundamental, ¿no? Como es una sola hebra, no puede haber, en este caso, o bajo esta forma, formación de enlaces puentes de hidrógeno, ¿no? En secuencias complementarias hay un predominio de la forma A, cuando tiene su complemento. La forma Z solamente se ve en el laboratorio a altas temperaturas o elevada concentración salina. No se observa forma B para los RNAs. Acá tenemos, miren, cómo se pueden formar estas estructuras, ¿no? Este es un RNA, tiene una hebra, pero hay unas partes, ¿no? Se dobla la molécula, miren, acá se ha doblado, ¿sí? Acá no hay apareamiento de base, y después se encuentra secuencias complementarias y puede formar, ¿no?, una doble hélice. Acá también vemos, ¿no?, lo mismo, dependiendo de estas secuencias, hay regiones donde puede formar, ¿no?, una doble hélice, ¿sí? Acá no, acá hay un loop, una asa que se le denomina, un hairpin, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, en una simple hebra, ¿no? Este apareamiento entre hebras, ¿no?, puede darse entre RNAs o también entre apareamientos de RNAs, DNAs, ¿no? Ya hemos visto que cuando se replica, o se transcribe, perdón, el DNA, se forma apareamientos con el RNA, la molécula naciente del RNA, ¿no? Este RNA no tiene una estructura secundaria, ¿no?, regular, ¿no?, referencial como el ADN o como el DNA, ¿no? ¿Okay? Simplemente hay diferentes tipos de estructuras. Aquí vemos, ¿no?, las estructuras de diferentes RNAs. Dijimos que tenían un montón de formas porque hay un montón de funciones que cumplen. Este es el RNA de transferencia. Este lleva el aminoácido a los lugares de síntesis de proteínas, ¿no? Pueden formarse con puentes de hidrógeno entre ellos, no entre bases complementarias, pero de la misma cadena, diferentes al de Watson y Crick, ¿no? El oxidrilo 2' puede formar puentes de hidrógeno con otros grupos de proteínas, más bien, ¿no? Este es el caso del tRNA de la fenilalanina, ¿ven? El tipo de interacciones que se puede formar. Aquí hay con el fosfato, más bien, mire, puede formar puentes de hidrógeno, ¿no? Acá con la ribosa. Esta es una ribosima, esta es una enzima responsable del metabolismo del RNA, ¿ya? Estas son RNAs que tienen actividad catalítica, las ribosimas, ¿no? Y muchas veces se autocatalizan, ellos mismos se autocatalizan alguna función. Y este es un intrón, un RNA de un intrón que lo vamos a mencionar, ¿no?, más adelante para que conozcan ustedes cuál es la función, ¿no?, de estas moléculas. Varias diferentes. Acá lo que estoy mostrando es que hay varias formas de RNA que cumplen diferentes funciones, como ya dijimos. Miren, aquí para hablar un poquito de la transcripción, nosotros tenemos aquí el gen es un fragmento de ADN, una porción de ADN,
¿ya? Que codifica para un producto, por lo general una proteína, ¿ya? Entonces, esa porción que tiene el DNA, ¿no? Que codifica, y acá hay unas secuencias que no codifican, ¿ya? Entonces, cuando se transcribe, ¿no? Perdón, hay dos tipos de fragmentos. Este es un gen monocistrónico porque solamente tiene un gen. Este es policistrónico porque acá hay varios genes que se transcriben, ¿ya? O sea, este gen se va a copiar en un RNA y ese RNA es capaz de sintetizar una proteína. En este otro caso, ¿no? Cuando se transcribe este gen, ¿no? Se va a transcribir en un RNA, ¿ya? Y ese RNA va a codificar para tres tipos de proteína. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando se produce la transcripción, se produce el transcrito primario. Este transcrito primario va a tener las secuencias que codifican a las proteínas y otras secuencias que no codifican para las proteínas. Ocurre un procesamiento de este RNA, ¿no? Que se llama corte y empalme, ¿no? Se sacan estas regiones que no codifican en el RNA y se deja solamente la parte que codifica. Y esa parte que codifica es el RNA mensajero que aparece acá, miren. Este es el que estamos viendo, ¿ya? Para que se produzca la traducción. Este es el gen, un pedazo, ¿no? Para el ejemplo. Este es el nucleótido, ¿ven? 2146, ¿no? Acá tenemos el 2156. Este es un gen que codifica para una apoproteína, la APO100 de hígado humano. Este otro codifica para, ¿no? La ApoB48, otra proteína, ¿no? Para del intestino humano. ¿Ok? Muy bien. Acá nos está explicando también, ¿no? El diccionario que les había hablado o la clave genética, aprovechando esta figura. ¿Ven? ¿Qué cosa indica? Bueno, esto también fue una serie de experimentos, ¿no? Que la clase nos quedaría muy corta para poder explicarles, ¿no? Cómo se produjo, cómo se dedujo la clave genética, ¿no? Experimentos muy bonitos, muy interesantes. Podría ser también tema de un seminario, si alguien quiere desarrollarlo. La clave genética nos indica que cada 3 nucleótidos, ¿no? Cada 3 nucleótidos codifica para un aminoácido. Miren acá, esta secuencia CAA codifica para glicina. Esta secuencia de 3 nucleótidos CUG codifica para leucina, ¿no? Esta otra CAG para glicina y así sucesivamente. Miren, ¿no? De tal manera que esta es la clave genética, ¿ya? ¿No? Esta secuencia nucleotídica que nos indica qué aminoácido va a incorporarse en la proteína. Acá hay otra, miren, ¿ya? A esta secuencia se le llaman codones, ¿ya? A esta secuencia de 3 nucleótidos se le llaman codones, ¿ya? Que codifican para un aminoácido. Y hay codones de iniciación, o sea, que señalan dónde se inicia, ¿no? la traducción o la síntesis de proteína, y hay codones de terminación también, ¿no? Que no señalan dónde termina la síntesis de proteína en el mensaje. Acá les he puesto un cuadro de la clave genética, ¿ven? Acá están todos los aminoácidos, ¿ya? Y los codones correspondientes. Este U para fenilalanina. Miren que acá hay, ¿no? 2 codones para fenilalanina, 4 para leucina, no, 6 para leucina, miren, CUU, ¿no? Y así se ha codificado y determinado, ¿no? El código genético o la clave genética. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Aquí tenemos una estructura del RNA, del tRNA, el adaptador. Este es el que lleva, esta molécula la predijo Watson y Crick cuando delucidaron su modelo. ¿Recuerdan? Esto lo predijo
Watson y Crick que debía haber un diccionario y un adaptador, ¿no? Esta molécula adaptadora lo que va a hacer es leer el mensaje que está en el mensajero, ¿ya? El codón que está en el mensajero lo reconoce por esta secuencia que se denomina anticodón. Esta secuencia es complementaria a la que está en el codón. Disculpen que regrese a la diapositiva anterior. Su anticodón debe tener acá citosina, guanina, acá uracilo y uracilo. Y eso lo reconoce, ¿no? Se une complementariamente y ese RNA está llevando a la glicina, de tal manera que lo ubica en la posición, ¿no?, donde va a ir la glicina. Supongamos acá ¿no? AUG. Este debe tener un anticodón en el tRNA, adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina. Su anticodón, ¿no?, reconoce y ubica y trae a la metionina a este lugar para que se una con la tirosina y crezca la síntesis de proteína, ¿no? Ubica al aminoácido, el aminoácido lo lleva acá, por eso se llama brazo del aminoácido. Tiene este tipo de estructura, parece una L invertida, ¿no? Y este es el brazo del anticodón, porque acá lleva el anticodón. Ahí está, lo que les estaba diciendo, ¿ven? Este es el mensajero. Acá está el codón en el mensajero, y el tRNA, ¿no?, tiene el anticodón. Llega a esta posición, se une, ¿no?, y se aparea con el codón, y está llevando acá el aminoácido, que se va a unir, ¿no?, al aminoácido contiguo, forma el enlace peptídico, luego se moviliza entra otro tRNA con otro aminoácido, con el codón correspondiente, se aparea a través de su anticodón y forma el enlace peptídico y se va repitiendo este fenómeno para sintetizar la proteína. Aquí está lo que les estoy tratando de explicar. Primero acá el RNA ribosomal, ¿ok? El RNA ribosomal, ¿no?, forma parte de los ribosomas, se une a proteínas, ¿no? Acá tenemos este ribosoma, es un ribosoma bacterial, ¿no? Tiene 2 subunidades, y dentro de estas subunidades, ¿no?, están los RNA ribosomales, ¿ven? El 5S, el 23S. S es una unidad de centrifugación, es Webster, ¿no?, porque se separan por ultracentrifugación, ¿ven? Y 36 proteínas constituyen esta subunidad. Esta otra, la 30S, ¿no?, tiene un RNA ribosomal de 16S y alrededor de 21 proteínas. Esto es el ribosoma bacterial. Y este es el ribosoma eucariote. ¿Okay? Tiene 2 subunidades también, 60S, con RNA ribosomal 25S, 28S, ¿no?, 5.8S y proteínas, ¿no?, 49 proteínas. Y otro tanto con la otra subunidad 40S, tiene un RNA ribosomal 18S y alrededor de 33 proteínas. Esta fusión, esta unión, ¿no?, forma esta supraestructura que es el RNA, ¿no? Y acá tenemos la síntesis de proteína. Acá están las 2 subunidades, ¿no?, del ribosoma, ¿ya? Acá está el codón, el AUG, el iniciador, ¿ya? Este ribosoma tiene estos sitios, el E, el P y el A, acá están, ¿sí? Aquí en el sitio A entra el aminoácido tRNA, en el iniciador. Acá viene el otro aminoácido, bueno, no especifica cuál, ¿no?, pero se unen por complementariedad de base. ¿Qué reconoce que este aminoácido venga? Esta complementariedad de bases. ¿Ok? Una vez que están unidos, se forma el enlace peptídico, el grupo carbonilo, ¿no?, se une con el nitrógeno, forma el enlace peptídico y se forma un dipéptido, ¿no? Este ribosoma se corre, forma un movimiento de traslación, se corre un lugar, ¿no? Este vacío sale una vez que le ha dado el aminoácido al otro, se corre y este queda en el sitio P. Deja el sitio A libre para que venga otro
tRNA con su aminoácido, y así se va repitiendo, ¿no?, varias veces para formar la síntesis de proteína. Va a haber un momento en el cual el ribosoma, entre comillas, está leyendo, ¿no?, el mensaje en el RNA mensajero. Va a llegar un momento que llega a la señal de terminación, a la señal stop, ¿no? ¿Ya? Y ahí ya no entra ningún aminoácido y se libera la proteína. Me había olvidado comentarles, aquí en la clave genética, ¿no?, hay codones que dicen stop. Estas son señales que se detiene la síntesis de proteína. Ya no codifican para ningún aminoácido. Y por lo general, el de la metionina es el de el AUG, es el que señala el sitio de inicio de la síntesis de proteína, ¿no? Por eso acá está AUG. Este aminoácido en teoría es la metionina, acá está, ¿no? Sintetiza trae a la metionina. Bueno, así le decía, ¿no? El ribosoma va leyendo, incorporándose, ¿no?, tRNAs que portan los aminoácidos, que reconocen el sitio por ubicuidad. Bueno, este es un esquema de la síntesis de proteína. Aquí está, donde está el número 1. Aquí. Primero se une, ¿no?, la subunidad 50S, se une con el mensajero. ¿Okay? Viene el aminoácido tRNA. Acá ven en azulito, está trayendo el aminoácido, hay varios acá, ¿no? Después se une la otra subunidad, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Y se ubica justo en el lugar, ¿no?, del codón de iniciación, ¿sí? Viene un segundo aminoácido, se ubica en su posición, por la unión codón-anticodón, se forma en el enlace peptídico, ¿no? Y esto se va repitiendo varias veces, ¿sí? El ribosoma va leyendo, va corriendo, ¿no? Y se van uniendo los aminoácidos, se va formando la proteína. Cuando llega a la señal roja, esta es la señal stop, se separan las subunidades y se libera la proteína. La proteína todavía puede seguir, ¿no?, algunos cambios para formar su estructura, un plegamiento, la unión de lípidos o carbohidratos, ¿no?, dependiendo de su función, ¿no?, y formar la proteína funcional, ¿no? Estas subunidades pueden retomar otra vez, ¿no?, para volver a sintetizar las proteínas, ¿no? Bien. Un poco de la química de los ácidos nucleicos, ¿no? Estos constituyen depósitos de la información. Esta función depende de la estabilidad. Si el DNA se denatura rápidamente, obviamente ya no va a poder seguir guardando la información, ¿no? Hay algunas transformaciones que se producen muy lentamente, sin enzimas, ¿no? Todas las transformaciones requieren de enzimas para que ocurran a la velocidad, ¿no?, ideal, ¿no? Conservan la información sin alteración, y eso es vital, mantener o guardar la información. La alteración de la estructura puede ser muy significante, ¿no? Por ejemplo, en la carcinogénesis, ¿no?, hay mutaciones, ¿no? El cáncer se puede producir por mutaciones, ¿no? De tal manera que los sistemas o las proteínas que reconocen el control de la división celular se pierden, ¿no? Entonces ya no se controla la división celular, las células se dividen sin control y se producen los tumores, ¿no? Igual el envejecimiento también, esa pérdida de capacidades o actitudes que tienen las personas ya de avanzada edad, se deben a acumulaciones irreversibles del DNA. Algunas alteraciones no son destructivas, ¿no? Como ya mencionamos, en algunos casos se tienen que separar las hebras, modificar, formar estructuras superenrolladas que son indispensables en la replicación y en la transcripción, como ya hemos visto, ¿no? La química es muy importante para entender, evidentemente, ¿no?, estos aspectos fisiológicos, ¿no?, y sus aplicaciones a través de tecnologías en biología molecular, medicina, ¿no?, medicina forense, etcétera, ¿no? Esto también es un poco lo que les he dicho, que hagan algún tipo de
su seminario o su tarea, ¿no? Yo les voy a enviar algunas sugerencias, ¿no? Para que ustedes pero ustedes tienen que elegir lo que les llame la atención. Esta es otra cosa importante. El DNA puede separarse, ¿no? Se puede denaturar. Si cambiamos el pH y la temperatura, estas interacciones débiles que mantienen unida la doble hebra, ¿no? Se rompen y se separan la doble hebra. ¿Ok? ¿Ya? A extremos de pH, ven, y a 80 grados centígrados, ¿no? Esta viscosidad que demuestra el DNA disminuye y se produce la denaturación. En esta denaturación se rompen los dobles enlaces y el apilamiento de bases, se desenrolla. Este desenrollamiento puede ser total, se separan totalmente las dos hebras, o puede ser parcial si deja una parte con doble hélice. Si recomponemos, ¿no?, las condiciones iniciales, se produce la renaturación. ¿Ok? Retomamos el pH inicial, la temperatura, entonces se renatura, se unen las dos hebras. Evidentemente esto es más rápido cuando la denaturación ha sido parcial, ¿no? Porque rápidamente pueden encontrar, ¿no?, sus apareamientos, ejercerse el apareamiento. Si se ha separado totalmente es difícil porque vamos a tener que buscar que coincidan, ¿no?, las hebras complementarias, los inicios en el sentido antiparalelo y pueda renaturarse, ¿no? Es un poco más difícil. Bien, cuando nosotros denaturamos la molécula de RNA, se produce la hipercromicidad, es decir, puede absorber luz ultravioleta porque están expuestas las bases nitrogenadas, ¿no? El apilamiento más bien disminuye, ¿no?, cuando están unidas las dos hebras, ¿no? Las bases nitrogenadas que absorben ultravioleta se esconden, por decirlo así, y disminuye la absorción de luz ultravioleta. Entonces, esa transición, ese cambio en la denaturación puede ser seguida midiendo la absorción ultravioleta, ¿no? Si nosotros medimos el porcentaje de denaturación con la temperatura, vamos a obtener estas curvas sigmoidales, donde el punto medio, ¿no?, es la temperatura melting, ¿no?, o la temperatura de fusión del DNA. Esto es característico para cada tipo de molécula de DNA. Podemos ver o evaluar, ¿no?, que una molécula de DNA que tiene más pares GC, acuérdense que los pares GC están apareados por 3 enlaces puentes de hidrógeno, requerirán mayor temperatura melting, ¿no? ¿Ok? Entonces se puede hacer, ¿no?, el TM, ¿no?, puede estimarse, ¿no?, bajo condiciones de pH, se puede estimar la composición de bases, ¿no? Yo puedo graficar acá el porcentaje de pares GC que hay en la molécula versus la temperatura, y esto sigue una línea recta, ¿no? A mayor pares de bases GC, mayor es la temperatura, ¿no?, melting, ¿no?, o de fusión del DNA. En otras palabras, la temperatura melting depende de la cantidad de pares de bases GC que hay. Aquí se denatura el DNA, ¿no?, bajo condiciones controladas. En regiones donde hay bastantes, abundantes pares AT, recuérdense que los pares AT están mantenidos por 2 puentes de hidrógeno, ¿no? Estos pueden denaturarse fácilmente. ¿Ok? Acá se observan, ¿no?, estos bucles, estas separaciones son ricas en pares AT, y estos probablemente son los sitios de iniciación, ¿no?, replicación y transcripción, porque ahí se pueden desaparear fácilmente para iniciar estos procesos de replicación y transcripción. Estos duplex de RNA-RNA son más estables a la denaturación a pH neutro. Los híbridos RNA-DNA tienen una estabilidad intermedia y los duplex DNA-DNA son menos estables, ¿no? 20 grados para más o menos una secuencia comparable. Acá también se produce la hibridización. Miren, acá se ha denaturado un DNA humano, por decir, ¿no?, de otro organismo, de ratón, por decirlo, ¿ya?, por poner un ejemplo, ¿no?, se denaturan. Si nosotros mezclamos estos DNA denaturados, ¿no?,
y lo ponemos a las condiciones de renaturación, miren, evidentemente se renaturan, ¿no?, los homólogos, los DNA humanos y los DNA de ratones, pero también se pueden, ¿no?, aparear, ¿no?, los DNA humano con los de ratón. Esto se debe a que pueden tener secuencias de complementariedad, ¿no?, de bases, ¿ya? ¿Ok? Estos pueden formar híbridos, a esto se denomina hibridización del DNA, ¿no?, porque se une una secuencia con otra, ¿no?, por apareamientos que tengan comunes o por apareamientos de bases, ¿no? ¿Ok? Algunos forman híbridos en regiones complementarias. Este apareamiento de alguna manera tiene que ver también con cuál cercano estén evolutivamente, ¿no?, dos especies. Por ejemplo, el DNA humano con el de mono se puede aparear, ¿no?, formar híbridos mejor que los DNA con ratones o con de peces o con el de aves, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la escala evolutiva, ¿no?, también porque van a tener secuencias más complementarias o mayor número de secuencias complementarias, se puede hibridizar moléculas de diferentes especies, ¿no? Esto también sirve para hacer los árboles filogenéticos en las personas que estudian esta área. Aquí está lo que les estoy diciendo, ¿ven? Las apareaciones, el apareamiento de regiones complementarias del DNA de especies refleja la herencia evolucionaria común. Diferentes organismos tienen proteínas y RNAs con funciones similares. Nuestra hemoglobina es más parecida a la del mono, ¿no? Existe una relación estrecha entre la relación evolucionaria y la capacidad de hibridación del DNA. Acá una pregunta, ¿no? ¿El DNA humano hibridiza mejor con el de mono o con la de levadura? Evidentemente con la del mono porque estamos más cercanos evolutivamente hablando, ¿no? Esta hibridización, que también les recomiendo que puedan hacer algún tipo de trabajo, ¿no?, es en base a las técnicas, o es la base, ¿no?, de las técnicas esenciales en biología molecular. Podemos reconocer una secuencia, ¿no?, de un gen en base a una hibridización. Una secuencia específica, un gen, puede ser detectado entre otras secuencias si tenemos una secuencia complementaria apropiada, ¿no?, una sonda marcada, ¿no? Esta sonda puede marcarse con fluorógeno. Antiguamente se usaba sondas marcadas radioactivamente, hoy evidentemente ya no se usa eso, con fluorógenos, de tal manera que se hibridiza y la podemos identificar. Estas secuencias pueden ser de la misma o de diferentes especies, o también puede sintetizarse en el laboratorio. Hoy en día, ¿no?, ya se puede hacer este tipo de trabajos. Y acá está. Puede usarse para detectar, aislar, identificar, ¿no?, RNA, genes, ¿no?, RNAs, identificaciones de individuos a partir del cabello, o la prueba de paternidad, que es otra de las cosas que les estaba, ¿no?, sugiriendo para que hagan en su seminario. Bien, acá es un poco finalmente para terminar, disculpen que creo que me he pasado de la hora, así, pero ya acabamos. Aquí simplemente, ¿no?, les hubiese querido buscar otro ejemplo. Acá tenemos un DNA de conejo, hay enzimas de restricción, que son especies de tijeras especiales que reconocen una determinada secuencia y las cortan. Estas son las endonucleasas, las enzimas. Cortan en fragmentos el DNA, nosotros lo podemos separar por electroforesis, ¿no? Va a haber fragmentos largos y fragmentos cortos, dependiendo del tamaño, ¿sí?, un gel de agarosa. Aquí producimos la denaturación del DNA, calentamos, variamos el pH, se produce la denaturación, se pasa a un filtro de nitrocelulosa y ahí se pone la sonda radioactiva, ¿no?, para identificar, ¿no?, si este fragmento o este DNA pertenece a tal o cual organismo, a tal o cual especie o a tal o cual persona, ¿no? Este es un esquema muy genérico, ¿no?, de la prueba de paternidad también, ¿no?, algo así, ¿ya? El que quiera hacerlo puede extender. Bueno, chicos, discúlpenme que haya abusado de su tiempo. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Era un poquito larga, por eso me he apurado un poco. No sé si tienen algún comentario o pregunta, por favor. ¿Están ahí?
¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Se ha entendido, Miriam? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ah, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Bueno, entonces si no hay más comentarios, ¿no? Me despido con ustedes hasta el día que les toque práctica. Mañana creo que tenemos con algunos, ¿ya? Y bueno, me despido, cuídense. Muchas gracias, profesor. A ustedes por su atención. Y por asistir a clase temprano también, ¿no? Muy bien. Ya, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, a ustedes, las gracias.